Lectio Divina, domingo 4 de enero del 2026, segundo domingo después de la Navidad. Seguimos festejando nuestro tiempo de Navidad. Vamos a ver un relato diverso de Jesús, las palabras de un cántico de la comunidad. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Oración inicial. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la palabra, en el mismo modo en el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en tu Biblia, en las Sagradas Escrituras, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de la condena y de la muerte. Así, la cruz que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y de resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio. Vamos a estas claves de la lectura en el contexto literario en el que estamos. Este domingo vamos a meditar sobre el prólogo solemne del Evangelio de Juan. El prólogo es el portón de entrada a este Evangelio. Es la primera cosa que se escribe. Es como un resumen final puesto al principio. Bajo la forma de una poesía profunda, misteriosa y muy solemne, Juan ofrece un resumen de todo aquello que diría sobre Jesús en los 21 capítulos de su Evangelio. Probablemente esta es una poesía que era de un cántico de la comunidad, utilizado y adaptado después por Juan. El cántico comunicaba la experiencia que la comunidad tenía de Jesús, la palabra de Dios, los testimonios. También hoy tenemos muchos cantos y poesías que se tratan de traducir y de comunicar quién es Jesús para nosotros. Revelan la experiencia de nuestras comunidades que tienen de Jesús. Una poesía es como un espejo, ayuda a descubrir las cosas que están dentro de nosotros. Cada vez que escuchamos o repetimos con atención una poesía, descubrimos cosas nuevas, sea en la poesía misma como dentro de nosotros mismos. En el curso de la lectura de este prólogo del Evangelio de Juan, es bueno activar la propia memoria y tratar de recordar cualquier cántico o poesía sobre Jesús de nuestra infancia, una que haya marcado nuestra vida. Por eso vamos a dividir este texto. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5, la palabra de Dios es luz para todos los seres humanos. Del versículo 6 al 8, Juan el Bautista no era la luz. Del versículo 9 al 11, los suyos no lo han recibido. Del versículo 12 al 13, los que lo reciben llegan a ser hijos de Dios. El versículo 14, la palabra se hizo carne. El versículo 15 al 17, Moisés dio la ley, Jesús da la gracia y la verdad. El versículo 18 es como la lluvia que lava. Vamos al texto. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo de ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. El mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder para hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre,
los cuales no nacieron de sangre, ni de deseos de carne, ni de deseos del hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo, pues de su plenitud hemos recibido todo, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Vamos a un momento de silencio orante para que esta palabra de Dios entre en nosotros e ilumine nuestra vida. Algunas preguntas para ayudarnos en esta meditación y en nuestra oración. ¿Qué frase de este prólogo que has escuchado te ha llamado más la atención? ¿Cuáles son las imágenes usadas por Juan el Bautista en esta poesía para decir que era Jesús para la comunidad? ¿Cuál es la cosa nueva que la poesía de Juan te hace descubrir en ti y en tu alrededor? La poesía de Juan dice: la palabra vino entre su gente, pero los suyos no la recibieron. ¿Qué significa esta frase? ¿Cómo sucede esto hoy? ¿Cuáles son los hechos o personas del Antiguo Testamento que se recuerdan en este prólogo? Vamos a profundizar un poco más en nuestro texto. Sobre el prólogo de Juan se han escrito una multitud de libros y cada uno de ellos se publican nuevos, pero no agotan el contenido del tema. Y esto es porque el prólogo es como un manantial, como una fuente. Cuanto más agua se saca del manantial, más agua dará quien mete su cabeza sobre el mismo manantial o la fuente y mira adentro, ve su rostro reflejado en el agua de la fuente. Describiendo el rostro que se ve, se describen dos cosas. Se comenta el agua de la fuente, el prólogo, y se dice aquello que se ha descubierto en el interior de la persona misma. El prólogo ayuda a entender por qué este evangelio de San Juan es tan diverso de los otros evangelios. En el prólogo, Juan nos presenta una visión que tiene de Jesús, la palabra de Dios, y describe el recorrido de la palabra. Ella estaba junto a Dios desde el principio, desde la creación, y por medio de ella todo fue creado. Eso lo encontramos en el Génesis. Todo cuanto existe es una expresión de la palabra de Dios, y aun estando presente en todo, el Verbo ha querido meterse todavía más a nosotros, y por esto se ha hecho carne en Jesús. Ha vivido en medio de nosotros, ha desarrollado su misión y se ha vuelto al Padre. Jesús es la palabra viva de Dios. En todo lo que dice y hace se revela el Padre. Quien me ve, ve al Padre. Él y el Padre somos una misma cosa. Algunos comentarios a nuestro texto. En los versículos del 1 al 5, la palabra de Dios es la luz para todo ser humano, diciendo: al principio existía la palabra. Juan nos hace pensar en la primera frase de la Biblia que dice: al principio Dios creó el cielo y la tierra. Dios creó mediante su palabra, es decir, Él habló y las cosas comenzaron a existir. Todas las criaturas son una expresión de la palabra de Dios. Aquí, desde el principio, tenemos la primera señal de la apertura ecuménica y ecológica de este cuarto evangelio. El prólogo, que es la presencia universal de la palabra de Dios, es vida y luz para todo ser humano, pero la mayoría de las personas no perciben la buena noticia de la presencia luminosa de la palabra de Dios en sus vidas. La palabra viva de Dios, presente en todas las cosas, brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la vencieron. Vamos ahora al versículo
del 6 al 8. Juan el Bautista no era la luz. Juan el Bautista vino para ayudar a la gente a descubrir esta presencia luminosa y consoladora de la palabra de Dios en sus vidas. El testimonio de Juan el Bautista fue tan importante que hasta el final del primer siglo, de la época en que fue escrito este cuarto evangelio, vivían personas que pensaban que él, o sea Juan, era el Mesías. Por esto el prólogo nos aclara diciendo: Juan no era la luz, sino vino para dar testimonio de la luz. Vamos al versículo del 9 al 11. Los suyos no la acogieron. Así como la palabra de Dios se manifiesta en la naturaleza, en la creación, así ciertamente se manifiesta en el mundo, o sea, en la historia de la humanidad y en lo particular en la historia del pueblo de Dios. Cuando se habla del mundo, Juan quiere indicar un sistema, sea del imperio como el de la religión de la época. Sistemas cerrados en sí mismo y por tanto incapaces de reconocer y de recibir la presencia luminosa de la palabra de Dios. El mundo no lo reconoció ni lo acogió. Desde los tiempos de Abraham y Moisés, la palabra vino a los suyos, pero los suyos no la reconocieron. Ojalá nosotros podamos reconocerla. En el versículo 12 al 13, los que aceptan llegan a ser hijos de Dios. Pero aquellas personas que se abrieron aceptando la palabra, llegaron a ser hijos de Dios. Las personas llegan a ser hijos de Dios no por propios méritos, sino por el simple hecho de tener confianza y creer en Dios, en su bondad. Nos acepta y nos acoge. La palabra entra en la persona y hace que ésta se sienta acogida por Dios como hijo o como hija. Ese es el poder de la gracia de Dios. En el versículo 14, la palabra se hizo carne. Dios no quiere estar lejos de nosotros. Por esto su palabra se hizo vecina a nosotros y se hizo presente en medio de nosotros en las personas de Jesús. El prólogo nos dice literalmente: la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Antiguamente, en el tiempo del Éxodo, Dios moraba en una tienda, no en medio del pueblo. Ahora la tienda donde Dios mora con nosotros es Jesús, lleno de gracia y de verdad. Jesús viene a revelar quién es este Dios que está presente en todo desde el principio de la creación. Los versículos del 15 al 17, Moisés dio la ley, Jesús ha venido a traer la gracia y la verdad. Estos versos nos dan testimonio de Juan el Bautista. Juan comenzó su predicación antes que Jesús, pero Jesús existía antes que él. Jesús es la palabra que ya estaba en Dios desde antes de la creación. Moisés, dándonos la ley, nos manifestó la voluntad de Dios. Jesús nos da la plenitud de la gracia y no de la verdad, que nos ayudan a entender y a observar la ley. En el versículo 18 es una lluvia que lava. Este último verso lo resume todo. Evoca la profecía de Isaías, según la cual la palabra de Dios es como una lluvia que viene del cielo y no regresa a él sin haber realizado su misión aquí en la tierra. Así es el camino de la palabra de Dios. Viene de Dios y desciende entre nosotros en la persona de Jesús mediante la obediencia de Jesús. Realiza su misión aquí en la tierra en la hora de su muerte. Jesús entrega su espíritu y vuelve al Padre, cumplida la misión que había recibido. Vamos a profundizar en las raíces de este prólogo. La raíz de la sabiduría divina. El Evangelio de Juan es un texto poético y simbólico. Es difícil decir de dónde se extrae el autor las ideas e imágenes tan bellas para construir esta poesía. Una cosa, sin embargo, es cierta, que en su cabeza rondaba la preocupación por demostrar que Jesús era quien realizaba
todas las profecías o en quien se cumplían todas las profecías del Antiguo Testamento. Por esto, hablando de Jesús, evoca puntos centrales del Antiguo